Buenos días, mi nombre es Dairo Mosquera, estudiante de Ingeniería de Sistema en la materia de autómata. En este momento le vamos a explicar lenguajes y tipos de gramática. Es una técnica clave en el proceso de reconocimiento de cadenas que cumple con una estructura gramatical. Debemos tener en cuenta que mientras los autómatas procesan cadenas, la gramática genera cadenas. La gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denominan así el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje determinado. Así, cada lenguaje tiene su propia gramática. Tenemos varios tipos de gramática, el cual es gramática sin restricción, tipo 0, el cual tenemos un ejemplo aquí ilustrado. Gramática de contexto sensitivo puro, el cual tenemos otro ejemplo ilustrado aquí en el sistema. Gramática de contexto sensitivo tipo 1, tenemos otro ejemplo acá ilustrado. Gramática libre de contexto puro, también otro ejemplo ilustrado, los cuales pues se los podríamos explicar en otra circunstancia donde tengamos un poco de tiempo para poder expandirnos y explicar cada procedimiento de estos ejemplos. Gramáticas libres de contexto, el cual lo hemos representado aquí, y gramática lineal de derecho tipo 3. Lo hemos representado en este ejemplo. Las gramáticas independientes del contexto. Una gramática independiente del contexto GIF es una especificación para la estructura sintética de un lenguaje de programación. Este tipo de especificación es muy similar a la especificación de una estructura léxica de un lenguaje utilizado en expresiones regulares, solo que una gramática independiente del contexto es la de recursividad. Terminal, símbolos básicos a partir del cual se pueden formar las cadenas. Ejemplo, una letra, palabra, reserva, asterisco, etc. Los terminales son elementos de un alfabeto. Los no terminales es una variable sintáctica que puede ser sustituida por una terminal. Una expresión u otra variable sintética se les puede llamar también variables. Símbolos iniciales es un símbolo no terminal a partir del cual se origina la gramática. Producciones son expresiones que ocasionan términos y no terminales. Una producción AW y se lee A produce W. Su significado es la variable A se puede reemplazar sobre escribir por la cadena W. En la producción W se denomina la cabeza y W. Habla Said Pablo. En esta ocasión les voy a hablar de la derivación. Es la sustitución de una no terminal por una terminal. A una expresión se denomina derivación. Es la sustitución de un no terminal. La derivación se puede estar dada de izquierda o de derecha. La izquierda consiste en sustituir el NT más a la izquierda de forma de frase. La derivación derecha consiste en sustituir el NT más a la derecha de forma de frase. Los árboles de derivación y ambigüedad. Un árbol con raíz es un tipo muy particular de grafo no redirigido. Está formado por un conjunto de vértices o nodos conectados entre sí por arcos o aristas, con la siguiente propiedad. Existe un nodo especial llamado la raíz del árbol, tal que hay una única trayectoria entre cualquier nodo y la raíz. De esta manera, la raíz se ramifica en nodos, llamados descendientes inmediatos, cada uno de los cuales puede tener a su vez descendiente inmediato y así sucesivamente. El árbol de análisis sintáctico indica gráficamente cómo a partir del símbolo inicial de la gramática se pueden representar las cadenas del lenguaje. La raíz es el símbolo inicial, los nodos interiores son los no terminales y las hojas son las terminales. Aquí podemos apreciar el árbol por la izquierda y el árbol por la derecha. Analizadores sintácticos. La función principal de los tokens de los analizadores sintácticos consiste en examinar la secuencia de tokens entregados por el analizador léxico y verificar si es sintácticamente correcta mediante la obtención del árbol de derivación asociado a dicha secuencia. Aquí tenemos de manera descendente, son llamados predictivos y orientados hacia la fe, debido a la forma en que trabajan y construyen árbol sintáctico. Construyen árbol sintáctico de las sentencias o recorren de una forma descendente comenzando por el símbolo inicial
de forma ascendente. El análisis ascendente fue propuesto por Lucas en 1961 para distribuir un compilador simplificado de Albert 60 mediante un conjunto de subrutinas recursivas, pero tenía el problema que la elegancia y comodidad de la escritura de compiladores dirigidos por sintaxis fue apagada en tiempo de configuración del usuario. A continuación los dejo con mi compañero Ismael Correa. Buenas noches. Le hablaré sobre el análisis sintáctico descendente en la gramática. Para esto hablaremos sobre el teorema de la gramática, WL1. Se caracteriza porque tiene la función de predecir qué producción debe escoger para la evaluación de las cadenas. Se debe saber y tener en cuenta que no todas las gramáticas se pueden trabajar con el WL1. Aquí les mostraremos un ejemplo, o mejor dicho, el teorema. Entonces, se tienen dos producciones, de forma A alfa y de A beta. Se debe cumplir lo siguiente. En primero alfa y primero beta debe ser igual a la llave 0. Y si alfa y beta, entonces la primera de B debe ser el siguiente de A. Si alfa y beta, entonces la primera de alfa debe ser la siguiente de A en vacío. Con esto encontramos el teorema de la gramática en WL1, que es la forma más fácil de poder encontrar, escoger y evaluar las cadenas. Ahora, encontramos la siguiente regla, la regla del primero y la regla del siguiente. La regla del primero nos dice que si alfa pertenece a la primera de X, entonces se puede evaluar. Si X pertenece a A, entonces A se encuentra dentro de la primera de X. Y si X está dentro de Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub N, entonces la primera de Y sub 1 está en la primera de X. Ahora, la regla siguiente nos dice, si S es el símbolo inicial, entonces S está en siguiente de S. Mejor dicho, entonces siguiente está en el siguiente de S. Si A se encuentra dentro de alfa, B, beta, entonces la primera de beta está en la siguiente de B. Si A está dentro de alfa, B, o A, alfa, B, de beta, entonces podemos decir que beta está en alfa, entonces la siguiente de A está en la siguiente de B. Son una de las principales reglas de siguiente y de primero. Aquí encontramos la forma en que se realiza la recursividad por izquierda y la no recursividad por la misma izquierda. Aquí encontramos un ejemplo donde nos explica alfa sobre alfa y beta y alfa complementado. Ahora seguimos con los analizadores sintácticos. Los analizadores sintácticos, ¿cuál es la principal función? Examinar la secuencia de toques entregado por el analizador léxico y verificar si está sintácticamente correcto mediante la detección del árbol de derivación asociado a dicha secuencia. Es decir, se utiliza para examinar que todo el análisis léxico está completamente correcto cuando obtenemos el árbol que obtenemos de la derivación. Para esto existen dos clasificaciones, la descendente y la ascendente. El compañero Said le habló ahorita sobre una de las principales características. Ahora hablaremos cómo se construye. Se construye a raíz o a través de la forma descendente, reconociendo el símbolo inicial o raíz, hasta llegar a los símbolos terminales. Entonces encontramos dos puntos clave. Se rastrea la cadena de la izquierda y se evalúa de izquierda a derecha, o se deriva por la izquierda. Esto indica que se está evaluando el símbolo a la vez, es decir, vamos individualmente, no podemos ir en grupo porque después nos podemos complicar o embolatar. De manera ascendente, como ha dicho el compañero ahorita, fue propuesto por Lucas en 1961. Y pues podemos contar con un compilador simplificado, pero tiene un problema, que la elegancia y la comodidad de la escritura fue pagada por el tiempo de la compilación del usuario. Para esto encontramos que se puede decir derivación por derecha y la evaluación de izquierda a derecha. Con esto podemos trabajar lo siguiente.
que son la mejora de la gramática anterior por el SLR o el LALR. El SLR es mucho más sencillo, en cambio el LALR incluye un análisis anticipado. De esta manera concluimos cuáles son las principales características de la gramática dentro del campo del autómata. Muchas gracias, compañeros.